Bendito Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, mis hermanos, mis amigos. Es maravilloso estar aquí una vez más con ustedes en Vida 97.1 en nuestro programa radial A Voz de Mando. Aleluya. Es hermoso, ¿verdad? Que el Señor me da un día más de vida para yo poder estar aquí compartiendo su palabra. Yo amo la palabra de Dios y me gusta compartir la palabra de Dios. Aleluya. Quiero decirles que pues yo soy su hermana Brenda, como ustedes saben, y quiero excusar a mi pastora, la hermana Jackie Cruz, la pastora Jackie Cruz, que no pudo estar con nosotros en este momento porque tenía unos compromisos de predicación, pero les manda muchos saludos, y también nuestro pastor Anthony Cruz y nuestra amada iglesia Shekinah Glory Ministry, que está localizada en la 1839 de la Oldham Drive en Deltona, Florida. Si alguna vez estás cerca y quieres visitarnos, estás bienvenidos. Tenemos servicio los domingos a las 9:30 de la mañana comienza nuestro servicio en inglés. A la 1 de la tarde comienza nuestro servicio en español. Tenemos servicios a mitad de semana los miércoles, que lo que tenemos normalmente es un estudio bíblico. Comienza a las 7:30 de la noche. Tenemos también servicio el segundo viernes y el último viernes de mes. El segundo es de oración y el último viernes de mes es servicio de avivamiento. Así que estás más que bienvenido si deseas visitarnos. Otra vez estamos en 1839 de la Oldham Drive en Deltona, Florida, y nuestra iglesia es Shekinah Glory Ministries. Yo quiero recordarte que estamos aquí en vivo y que puedes llamar al 386-259-9017. Otra vez, 386-259-9017. Ahí puedes llamar si quieres oración, si quieres compartir testimonio, si solamente quieres saludar. Queremos que nos dejes saber de ti. Queremos orar por ti. Aleluya. De eso se trata precisamente esto, de no hacer ministerio sola, de no vivir nuestra vida de cristiano, solo, sino que podamos apoyarnos los unos a los otros en oración. Aleluya. Y dándonos palabras de aliento. Y yo quiero comenzar orando en esta tarde para entonces dar comienzo al tema de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, porque pudimos levantarnos esta mañana, Señor. Gracias por el maravilloso y hermoso día que podemos ver afuera, Señor, la naturaleza, el sol, Padre, los pajaritos, los árboles. Gracias, Señor, porque creaste un mundo hermoso y maravilloso para que viviéramos en él. Señor, te pedimos que tú seas tomando dominio y control de lo que se hable en esta hora, Padre, y que solamente sea tu palabra sazonada la que llegue a cada hogar. Señor, bendice a cada hogar, bendice a cada oyente, todo aquel que abre, Señor, su oído y su corazón para escuchar tu palabra, y prepara sus corazones para que la semilla de la palabra caiga en terreno fértil. En el nombre del Padre, del Hijo, yo te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Y en esta tarde me gustaría estar hablando un poco sobre lo que es la disciplina espiritual y la guerra espiritual, y por qué combinar los temas, ¿verdad? Pues eventualmente van a ir dándose cuenta por qué, pero quiero comenzar con la lectura en Mateo 6:33. Quiero comenzar, sí, en la palabra. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Mateo 6:33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, aleluya. La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios ha llenado tantas cosas en mi vida, y amo la palabra de Dios porque para toda situación por la que yo esté atravesando, yo sé que yo encuentro una respuesta en la palabra. Sabemos que en este mes, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad? Nosotros como iglesia comenzamos un ayuno
lo que llamamos el ayuno de Daniel. Lo comenzamos inmediatamente después de nuestra celebración de aniversario, que fue maravillosa. Se sintió la presencia del Señor en una forma muy especial, y creo que comenzamos este nuevo año de una manera muy positiva y con el pie derecho, porque escuchando palabra de Dios y relacionándonos con Dios es la manera correcta de comenzar el año. Y entonces vienen muchas preguntas cuando la gente comienza a ayunar y comienza a hacer, ¿verdad?, lo que tiene que hacer en su ejercicio espiritual, en su disciplina espiritual. Comienza a enfrentarse con muchos problemas en el camino, con muchas circunstancias en el camino, y a veces eso como que empieza a hacer sentir a la persona que no va a poder hacerlo, que se quiere dar por vencido, que no funciona para la persona. Y yo quiero decirte que no te desanimes, que sigas hacia adelante, porque eso nos pasa a todos. Todos estamos en esta carne, todos somos humanos, todos tenemos las mismas necesidades, y venimos todos de un trasfondo, ¿verdad? Donde en el mundo teníamos unos hábitos, y cuando venimos al Señor, venimos y tenemos que cambiar esos hábitos. Y por eso es que comienzo con esta lectura, porque una de las cosas más importantes que nos dice la palabra es que lo primero que nosotros tenemos que buscar en este mundo es las cosas del reino de Dios, es la presencia de Dios. Quiero darte el contexto, ¿verdad? Porque antes del versículo 33 que leemos, está hablando de no afanarnos, de no preocuparnos por nada. Y el versículo 32, el anterior, nos dice, ¿verdad?, que los gentiles, en el caso de cuando Jesús estaba dando esta palabra, porque fue Jesús el que estaba hablando esta palabra, cuando los que son los gentiles los que se preocupan de esas cosas, de qué me voy a poner, qué voy a comer, qué voy a beber. Y claro, aquí no estamos hablando tanto de yo ir a mi closet o ir a mi cocina y ver qué hay y escoger de lo que hay ahí, sino más tiene que ver con qué yo hago cuando no tengo nada. Entonces, el Señor me dice, no te preocupes, porque yo sé, en ese versículo 36 dice, eso es lo que se preocupa la gente, los gentiles en nuestro caso. Los gentiles, sabemos que Jesús utiliza la palabra gentil porque él estaba hablando a sus discípulos, y sus discípulos eran judíos igual que él. Y sabemos que la palabra gentil lo único que significa es todo aquel que no es judío. Entonces, nosotros también somos gentiles, pero en nuestro caso como cristianos, cuando aplicamos esta palabra, lo que quiere decir es que cuando nosotros hemos conocido a Dios, que somos hijos de Dios, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de todas estas cosas, porque Dios sabe que tú y yo tenemos necesidad de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir, de pagar los biles, de sustentar a nuestras familias. Dios lo sabe. Y Dios se va a encargar de suplir todas esas necesidades. Pero tenemos que quitar esa preocupación, porque esa preocupación no nos deja concentrarnos en lo que debe ser nuestra prioridad, que es, como dice ese versículo 33, buscar primero las cosas de arriba o las cosas del reino de Dios. Entonces, nuevamente, ¿qué son las cosas de arriba? ¿Qué es el reino de Dios? Pues es simple y sencillamente es tener una relación con Dios, buscar la voluntad de Dios, buscar la dirección de Dios, buscar los propósitos de Dios. En otras palabras y en una forma sencilla, es que en tu diario vivir, o sea, en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela, en el supermercado y en todo lugar donde tú te muevas, que vivas de acuerdo a como te lo manda la palabra de Dios. Eso es buscar, en unas palabras sencillas, buscar lo de arriba, buscar las cosas del reino de Dios primero. Nuestro enfoque primordial debe estar enfocado en vivir una vida que le agrade a Dios, pero sobre todas las cosas, en tener una relación, una comunión estrecha con Dios. Porque el único que nos puede ayudar a vivir esa vida de esa manera es Dios. Nosotros no podemos. Nosotros como creyentes nos vamos a preocupar, ¿verdad?, en nuestra vida
De, claro, cómo estamos en la iglesia, si por ejemplo trabajamos en el altar, de cómo está mi vida con el Señor, cuando estoy con mis hermanos, cómo yo me muevo, mis frutos en la iglesia. Pero más importante es preocuparnos de cuáles son nuestros frutos fuera de la iglesia, alrededor de las personas que están a mi lado todo el tiempo, mis compañeros de trabajo, las personas que están haciendo compra al lado mío en el supermercado, mi familia, mis hijos, mi esposo, las personas que viven conmigo. Es importante que en medio de ese tiempo siempre modelemos a Cristo y para eso necesitamos buscar de Dios, acercarnos al Señor. Y sabe que se nos hace difícil porque nosotros venimos con unos hábitos, como mencioné, del mundo y nos convertimos y seguimos con esos hábitos. Pero la realidad es que cuando venimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y lo que sucede es que todo cristiano debería poder vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en todo lo que nosotros no podemos. Precisamente cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos deja saber, estás haciéndolo mal, y entonces nosotros con nuestro libre albedrío tenemos la decisión de escoger si enmiendo mi error y actúo de acuerdo a lo que la palabra demanda de mí en el momento específico. Por ejemplo, si yo ofendo a alguien y el Espíritu Santo de Dios me hace sentir que estuve mal, que no debía haber hablado de esa manera, que debía haber utilizado un tono diferente, mi decisión es si yo voy a cambiar y me voy a disculpar con la persona. Eso es mi decisión. El Espíritu Santo no me va a obligar a hacer lo que me toca hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo un libre albedrío y Dios respeta mi libre albedrío. Para eso es que Dios nos lo dio. Entonces, hay una ventaja que nosotros tenemos como cristianos y es que tenemos a ese Espíritu Santo que nos ayuda en medio de nuestro vivir diario y aún en medio de esas disciplinas espirituales que queremos implementar en nuestras vidas. Porque recuerde, eso no es que inmediatamente lo tenemos, sino que es algo que tenemos que fomentar, que tenemos que buscar hacer. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que cultivar esa relación con Dios. Igual que tú cultivas una relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tú cultivas esa relación, o sea que tú cada día tú buscas mejorar tu relación, tu comunicación, tu servicio a ellos. Todas esas cosas son parte de lo que conlleva mejorar tu relación y tu comunicación con tu familia. Y es lo mismo con Dios. Cuando tú y yo vamos a llevar una vida exitosa en el Señor, necesitamos una relación con Él. Y en medio de esto, aquí es que entonces entra, ¿verdad?, nuestra disciplina. Entra entonces el tema de la disciplina, porque para yo poder tener una relación con Dios se necesita oración. Se necesita ayuno, se necesita estudio de la palabra. Y nosotros no nos van a hacer normal buscar a Dios. Eso no es algo normal de la carne. Eso es normal del espíritu. Entonces tenemos que empezar a crecer espiritualmente. Y para poder crecer espiritualmente necesitamos empezar a orar más, empezar a ayunar más, empezar a leer y estudiar la palabra más. Y hablé de la palabra, ¿verdad?, disciplina, y para podernos disciplinar nosotros tenemos que tener una intención, un objetivo, ¿verdad? Y tenemos que nuestra intención en este sentido de lo que estamos hablando es agradar a Dios y hacer su voluntad. Pero esa intención no basta. No basta con que tú y yo tengamos intención de servir a Dios, intención de agradar a Dios, porque todos tenemos la intención cuando venimos al Señor de, Señor, yo acepto que soy pecador, soy hijo tuyo, y todos tenemos la intención de hacerlo bien. Pero la realidad es que como estamos en esta carne y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, otra de las cosas que necesitamos es nuestra intención y nuestro trabajo puesto en esa intención. Por lo tanto, aparte de la intención, tiene que haber una acción consistente de nuestra parte. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me voy a decir, pues yo tengo la intención de agradar a Dios. Tiene que haber una acción. La acción, parte de esa acción es
Todos los días, por ejemplo, voy a orar a las 3 de la mañana o a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde. Pero hay una intención y hay un plan, hay una acción y va a ser consistente. No lo hice hoy y mañana se me olvidó y no lo hice más. Una disciplina requiere que haya consistencia y persistencia. Cuando tú eres consistente, cuando tú eres persistente, se va a empezar a desarrollar comportamientos y hábitos. Y eventualmente cuando tú practicas tus hábitos, eso se convierte en parte de lo que tú eres. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué se requiere aparte de la intención? Que haya una acción. Si yo tengo la intención de agradar a Dios, tiene que haber una acción detrás de mi intención. Hay gente que tiene buenas intenciones y hay un dicho, ¿verdad?, que dice que lo importante es que haya una buena intención. La intención es lo que basta. Pero aquí, en nuestra relación con Dios, la intención no basta. Necesita que haya una acción en mi vida de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero lograr. El hábito no va a llegar con solamente mi intención de que todos los días yo voy a orar. Solamente con esa intención, si yo no me levanto y lo hago, no va a haber un hábito, porque el hábito solamente se logra cuando tú comienzas a accionar y eres consistente y persistente. Cuando hablamos de persistencia, yo tengo una definición aquí, ¿verdad?, que dice que es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, las frustraciones o el fracaso. Es como el motor que impulsa a no rendirte. Por eso te digo que tiene que haber una intención y una acción que sea persistente, porque esa persistencia es el motor, es como la gasolina del carro, es lo que te va a llevar a seguir moviéndote hacia adelante. Si no hay persistencia, si no está ese motor donde tú te determinas a seguir hacia adelante, aunque fracases, por ejemplo, para darte un ejemplo fijo del ayuno. Estoy ayunando y comí lo que no tenía que comer o comí. Y no se supone que lo hiciera. Eso es un fracaso. Pero si tú no eres persistente por encima de ese fracaso, tú te decides a volver a empezar y seguir haciendo, nunca vas a lograr a tener una disciplina. Nunca vas a lograr a que eso sea parte de un hábito. La consistencia habla de mantener un ritmo, una acción o un esfuerzo de forma regular y repetida en el tiempo, creando un proceso o un sistema coherente que te permite construir y mantener el éxito a largo plazo. Funciona como el timón o la guía de dirección correcta. O sea que tiene que haber una repetición de tal forma que esa es tu estrategia. Si vamos a ayunar, lo que decíamos en el programa anterior, vamos a tener una estrategia. Esa estrategia te va a hacer que tú seas consistente. ¿Por qué? Porque vas a poder mantenerte. Y eso te crea un proceso, una estrategia. Cuando tú tienes un plan en función, te ayuda a mantenerte. Vas a ser constante y vas a ser persistente. ¿Para qué? Para poder lograr un hábito. Son los hábitos los que nos ayudan a poder vivir una vida que le agrada a Dios. Recuerden que dijimos cuando venimos del mundo, cuando todavía no éramos hijos de Dios, vinimos con hábitos incorrectos. Tenemos que romper esos hábitos incorrectos y formar nuevos hábitos. Entonces, es la combinación de estas dos, la persistencia que te mantiene en la lucha y la consistencia que te asegura que tu esfuerzo sea efectivo y constante, y no solo lo que nos va a llevar a tener la victoria y el éxito en lo que queremos hacer. Obviamente, lo bueno de todo esto es que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, porque cuando nosotros nos determinamos a que voy a hacer esto, voy a determinarme a ayunar, voy a determinarme a buscar a Dios, voy a determinarme a poner a Dios primero, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra determinación, pero hay un esfuerzo que tiene que salir de nosotros y es primeramente tener ese deseo de buscar a Dios y segundo levantarnos y hacerlo.
porque el espíritu no se va a levantar por mí, yo acostada en la cama. Tengo que levantarme y hacerlo. La realidad es que cuando nosotros comenzamos a tratar de llevar estas disciplinas, por eso dije que tenía que ver disciplina y guerra espiritual. Esta disciplina nos acerca a Dios, es importante para todo cristiano y necesitamos desarrollarla. Y eso no es solamente en el ayuno, para la lectura de la palabra tenemos que disciplinarnos, para la oración tenemos que disciplinarnos, porque hay muchas distracciones. Y siempre va a haber algo que surja que nos va a querer sacar de lo que nosotros nos determinamos a hacer. Y para nosotros poder llegar a esta relación íntima con Dios necesitamos esa disciplina espiritual. Pero tú tienes que saber que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú te conviertes en amigo de Dios, pero te conviertes en enemigo de Satanás. Y Satanás tiene solamente una misión en este mundo, y te lo dice la palabra. Te dice cuál es su misión, que es robar, matar y destruir, y eso te lo dice en Juan 10:10. Esa es la misión de Satanás, ¿sabe? A veces yo pienso y me pregunto cómo la gente no entiende que no es que esto es una simple tentación, no es que esto fue solamente una simple caída, es que el objetivo de Satanás para toda la humanidad es destruirla. Satanás odia a la humanidad. Satanás detesta a la humanidad porque son creación de Dios y él detesta todo lo creado por Dios. Tú tienes que entender que Satanás no está jugando contigo. Satanás no está jugando a tentarte. Si él pudiera, él te quitaba la vida, pero él no puede quitarte la vida porque la vida quien único la da y la quita es Dios. Dios le tiene límites. Entonces tú tienes que entender que hay una guerra, y aquí es que entra el tema de la guerra espiritual. Cuando tú te determinas a buscar a Dios, a entrar en estas disciplinas espirituales para acercarte a Dios, para que tu ser y todo lo que tú eres sea cambiado más a la forma de Cristo, tienes que entender que entraste al campo de batalla, entraste a una guerra espiritual donde Satanás no va a permitir que tú logres tus objetivos. Entonces podemos entender por qué cuando nos determinamos a orar, o por qué cuando nos determinamos a ayunar o a leer la palabra, siempre algo va a pasar. O me llamaron a la hora que yo iba a empezar a leer o a orar, o iba a empezar a ayunar y de momento me dio una enfermedad que me puso débil y no puedo ayunar y cosas que empiezan a pasar. Entonces me quiero consagrar más con Dios y se presentan problemas, viene mi esposo peleándome, vienen mis hijos peleándome o me llama alguien con una mala actitud. Todos son estrategias del enemigo y tú tienes que conocer las estrategias del enemigo. Recuerda que las disciplinas van a requerir tu tiempo, tu constancia y tu perseverancia, y Satanás no te va a permitir que lo logren. Porque Satanás no quiere que tú te acerques a Dios. ¿Sabes por qué Satanás no quiere que tú te acerques a Dios? Porque él sabe que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros los hijos de Dios, realmente estamos cerca de Dios, se comienzan a restaurar los matrimonios. Comienzan a ver los hijos comienzan a salir de las drogas, comienzan a ser libres de toda la atadura, el pecado comienza a ser expuesto, toda inmundicia, la pornografía en la casa comienza a ser expuesta y puede ser echada fuera del hogar. Todas las maldiciones generacionales comienzan a romperse. Lo que es idolatría, hechicería, satanismo, si hay cosas que han sido enviadas en contra tuya, son destapadas y pueden ser rotas en el nombre de Jesús. Por eso es que Satanás no quiere que tú y yo nos acerquemos a Dios, porque él sabe que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos convertimos en armas poderosas del reino de Dios, en contra de las tinieblas y de su mundo. Y tenemos que ser sabios, tenemos que ser sagaces. La palabra dice que nosotros tenemos que ser sagaces como la serpiente, así como la serpiente fue astuta para tentar a Eva y a Adán y hacerlos caer. Dice, ustedes tienen que ser astutos para poder reconocer las artimañas del enemigo. Hay personas, mis amados hermanos, que piensan que porque no hablen de Satanás,
No hablen del diablo y no lo mencionen, el diablo los deja tranquilos. Y eso es una mentira del diablo. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Porque ¿sabes qué? El diablo no tiene poder sobre un hijo de Dios. El diablo solamente puede hacer hasta donde Dios le permita. Entonces nosotros no, como hijos de Dios, no tenemos por qué tenerle miedo al diablo ni mencionarlo. Sabemos que Él está vencido, pero eso no quiere decir que Él no tiene poder para actuar en este mundo. Todavía el diablo tiene una autoridad que dada por Dios, porque Dios se lo permite, donde él puede actuar para hacer maldad en este mundo. Lo estamos viendo, no podemos decir que no, porque estaríamos negando la realidad que vivimos. Pero mayor que Dios no es. Satanás no es mayor que Dios. Satanás no puede más que Dios. Satanás ni siquiera se le para a los tobillos a Dios, porque Satanás es un ser creado también, creado por Dios. Por tanto, él sabe, Satanás sabe que le queda poco, sabe que tiene límites. Pero si tú y yo ignoramos sus estrategias para tentarnos, para hacernos caer, ya perdimos la batalla. Y nosotros se supone que andemos en victoria porque en Cristo Él ya nos dio la victoria. Pero para eso nos tenemos que preparar. Yo no he visto ni he escuchado de ningún ejército en este mundo que vaya a la guerra sin estrategia y sin conocer a su enemigo. Ninguno. Ni el ejército de los Estados Unidos, ni el ejército de Rusia, ni el ejército de la China, ni el ejército de ningún país te va a ir una guerra si primero no tiene una estrategia y si primero no sabe cómo es que obra su enemigo. Es esencial para poder ganar una guerra que tú conozcas estrategia, que tú conozcas al enemigo. Y es lo mismo con nosotros como cristianos. Para nosotros poder ganar la batalla en el mundo que estamos viviendo como cristianos, tenemos que conocer las estrategias de Satanás. Tenemos que conocer cómo es él, cómo él funciona. ¿Sabe? Es bien, todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Todo esto lo vemos ahí. ¿Quieres conocer al enemigo? La palabra habla del diablo y habla de Satanás porque tú y yo no podemos hablarlo. La palabra lo menciona tal cual. Ahora mismo en el mismo Jesús enseñó mucho sobre Satanás y sobre las estrategias de Satanás. Por ejemplo, en Juan 8:44 dice, vosotros sois vuestro el padre el diablo. Y estoy cogiendo solamente pedazos de ese versículo. Y dice después que quiero hablarle esa primera parte porque dice vuestro padre el diablo, está mencionando al diablo ahí directamente. Y dice, él ha sido homicida desde el principio. Una cosa que está diciendo del diablo ahí es homicida, o sea que te quieren matar. Y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentira. Está diciendo el diablo lo único que hace es mentir. Nunca va a haber verdad que salga de la boca de Satanás y de lo que él envía. Ahí ya estás conociendo al diablo. Es que la gente tal vez está buscando un listado de características del diablo. ¿Cómo se comporta? Mira, no lo vas a encontrar así. Tienes que escudriñar la escritura y ver a través del comportamiento de las personas que estaban rodeando a Jesús y lo que Jesús le decía. ¿Qué es lo que dice Jesús sobre el diablo? Y ahí le estaba hablando de esa manera porque estaba hablando a personas que venían a tentarlo. Entonces, en Lucas 11, del 17 al 18, cuando acusaron a Jesús de echar fuera a demonios en nombre de Belcebú, Jesús dijo que Jesús tiene un ejército que no está dividido, es decir, que todos sus demonios lo siguen porque tienen el mismo propósito. Ahí tú sabes en esa porción bíblica de Lucas 11, 17 al 18, que el ejército de Satanás, aunque están unidos, están para hacer maldad, están unidos, tienen un propósito. Entonces tú estás peleando en el mundo espiritual contra un ejército que está bien formado, está unido y tiene estrategia. Porque tú y yo no vamos a tener estrategia. En Primera de Pedro 4:12
al 13, la primera parte del 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces nosotros no nos podemos sorprender que cuando tú y yo nos decidimos a buscar de Dios, a meternos más con Dios, a acercarnos a Dios, cosas comiencen a pasar. En ese versículo habla de la persecución de parte del mundo con los cristianos, pero también podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. ¿Por qué lo podemos aplicar? Porque lo podemos ver como ejemplo, otra vez como Jesucristo, cuando Jesucristo comienza su ministerio. Eso está en Mateos 4 del 1 al 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, no te sorprendas si cuando tú vienes a ayunar, el diablo viene a tentarte. Si a Jesús lo tentó. Si trajo la tentación que todos conocemos. Una de ellas, la más famosa, convierte las piedras en pan. Tenía hambre, Jesús era humano. A tú y yo nos van a dar hambre, claro que sí. Pero no puedes esperar una hora más hasta que llegue la hora que te determinaste no comer. Claro que podemos. No nos vamos a morir. Nadie se ha muerto por ayunar. Como único te puedes morir por ayunar es que hagas un ayuno que sea irresponsable. Que te pongas a ayunar 40 días, 40 noches sin comer ni beber nada y no sea bajo la dirección del Espíritu Santo, ni tampoco y tengas una condición de salud, claro que te puedes morir. Pero si haces un ayuno responsable, nadie se ha muerto por hacer un ayuno así. Entonces estamos hablando de ser responsables, de tener estrategias, de tener disciplina. Eso es parte de nuestra disciplina. ¿Qué vamos a comer? ¿En qué horas vamos a comer? ¿Qué tiempos vamos a estar sin comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Cuándo vamos a tomar? Eso es estrategia. Entonces, si a Jesús recibió tentación, ¿cómo yo no voy a recibir tentación? Es importante que tú y yo entendamos que cuando tú te determinas a buscar de Dios, de por sí tú tienes que esperar que venga el ataque. Me llama la atención en este versículo que acabo de leer que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y dice: si Jesús mismo fue tentado por Satanás en su ayuno, y más aún hoy en día la palabra del Espíritu Santo lo llevó, dice que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado porque no lo puede hacer con nosotros, porque Dios no puede permitir que la tentación llegue a nuestras vidas. A veces decimos: ay, pero es que Dios puede evitar Dios no va a evitar la tentación, porque la tentación es el instrumento para que tú y yo crezcamos. De hecho, cuando leemos estos versículos, podemos aprender que parte de nuestra preparación o que podemos esperar en nuestra preparación espiritual, que las tentaciones lleguen. Entonces, por eso es que yo te digo, tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que escudriñarla. No vas a encontrar, si buscas fumar es malo, no lo vas a buscar, no lo vas a encontrar así. No vas a encontrar un versículo que diga: y no fumarás, porque eso no es así. Pero sabemos que cuando leemos que nuestro templo es nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, y que tenemos que cuidarlo de esa manera, de la manera en que hay ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios demandó al pueblo que tenían que cuidar la reverencia con su templo. Y si lo está comparando con el templo, entonces, ¿cómo debo yo cuidar mi templo? No debo de introducir nada que sea dañino a mi cuerpo. Entonces, esa es la forma de tú escudriñar la palabra de Dios. No es buscar directamente y usar de excusa: es que la palabra no habla de eso. Es que la palabra no habla de eso que tú me estás diciendo, así que yo lo puedo hacer. No, tú tienes que entender que escudriñar significa ir más allá. Escudriñar significa buscar palabras, significado de palabra, hacer asociación, buscar el significado de lo que está hablando esa palabra para ti hoy en tu circunstancia. Porque tienes que entender que esta palabra de Dios fue escrita en un tiempo antiguo, donde hay
cosas antes no habían, cosas que se ven hoy en día. Antes no habían aviones, antes no habían cosas espaciales, no había internet. Entonces nosotros tenemos que buscar aplicar esta palabra a nuestra vida, pero eso lo va a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. No hay que hacerlo solo. Y nosotros tenemos que entender que va a venir el ataque, va a venir la lucha. Y hay una esperanza bonita, ¿verdad? Donde habla la palabra de Dios que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos que entender que la tentación va a venir, pero también junto con la tentación, Dios va a proveer salida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos humanos. Dios sabe que nosotros no tenemos la fuerza suficiente para soportar ciertas tentaciones. Entonces, ¿qué es lo que va Dios a hacer? Nos va a proveer una salida. Y yo quiero decirte que en esta tarde que es importante que tú cultives tu relación con Dios. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, estamos viviendo tiempos donde probablemente en un lugar como los Estados Unidos podamos empezar a ver una persecución más obvia. Y digo más obvia porque la persecución a los cristianos está. Porque, por ejemplo, ahora cuando habla de personas que critican a los que oran, a los que se van en contra del aborto, por ejemplo, eso es persecución. Lo que pasa es que no parece una persecución per se, pero es una persecución. Pero yo quiero decirte que puede llegar un momento de persecución directa a los cristianos en los Estados Unidos. Y yo quiero preguntarte, ¿estás preparado si ese momento llegara? ¿O vas a claudicar de tu fe? ¿Vas a dejar de servirle a Dios porque no quieres ser señalado o porque no quieres tener consecuencias más graves? Tenemos que pararnos firme. Por eso es que es tan importante este tiempo que hemos tomado para buscar el rostro de Dios, para buscar una cercanía con Dios. Nosotros queremos hacer ministerio y queremos hacer las cosas de Dios, pero muchas veces las queremos hacer sin Dios. Queremos dejar al Señor en la casa y yo afuera haciendo lo que yo pienso que es lo que Dios quiere que yo haga. Y así no se puede. ¿Sabe qué? El único que sabe el corazón del ser humano es Dios. Y cuando tú vas a hablar con una persona o cuando Dios te trae una persona a tu vida con una necesidad, tú no sabes lo que esa persona tiene en el corazón, pero Dios lo sabe. Y Dios te va a dar palabra en el momento para que esa necesidad sea cubierta. Pero ¿cómo se va a obtener eso si tú no te metes en la palabra de Dios? Ahora mismo cuando usamos el mismo ejemplo de Jesús cuando fue tentado en el desierto, después que esos 40 días no fue después, fue durante esos 40 días y vino la tentación fuerte cuando terminó, que fue convierte esas piedras en pan. O sea, ¿cómo Jesús venció a la tentación del enemigo si no fue a través de citarle la misma palabra? Entonces Jesús conocía palabra. Jesús estaba adiestrado en la palabra de Dios. Lo vemos cuando niño, que relata la Biblia, que él estaba en el templo discutiendo la palabra con los rabinos de su tiempo cuando era un niño. Entonces tú y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si tú quieres ser usado por Dios, tú quieres poder ser efectivo en ser usado por Dios, tienes que conocer palabra, porque cuando una persona venga con una necesidad, él no necesita saber tu opinión. Él necesita escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra viva, es palabra que corta, es palabra que transforma. Mi opinión no transforma a nadie. Pero ¿cómo yo puedo dar una palabra sazonada si no la conozco?
¿Cómo yo puedo decirle, mira, el Señor puede cambiarte, te puede libertar, mira, el Señor te dará la salida, te dará la respuesta? Y de citarle versículos bíblicos que tengan que ver con eso. ¿Cómo citar y decirle, mira, el Señor te ama porque Él dice en su palabra que Él te amó de tal manera que envió a su Hijo para morir por ti, para que tú seas salvo? Oye, ¿cómo tú vas a poder decirle a alguien que Él lo ama de esa manera si tú no conoces la Biblia? A lo mejor le vas a poder decir, mira, yo escuché en la iglesia que dijeron, pero ¿dónde está tu experiencia? ¿Dónde está tu vivencia? ¿Dónde está la palabra que sale por tu boca y que rompe? Que ayuda a sanar las vidas. Ese es nuestro objetivo, pero eso yo no lo puedo hacer solamente con el conocimiento de el sermón que escuché el domingo, o el estudio que cogí el miércoles, o la oración que hicimos el viernes. No, necesitamos que diariamente tengamos una disciplina y espiritual, una disciplina que nos acerque a Dios, que tú te determines a buscar a Dios, no con la intención solamente. No digas mañana empiezo. El tiempo de empezar es hoy. Hoy, si tú lo dejas para mañana, mañana puede ser tarde, porque sabes que el único tiempo garantizado que tú y yo tenemos es el hoy. Yo no sé si mañana yo me voy a levantar. Yo no sé si saliendo de aquí el Señor determina que fue mi último suspiro. Entonces el tiempo que yo tengo a mis manos es el hoy, es el ahora. Es lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer planes para mañana. Y yo digo, si el Señor lo quiere. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo, no sé si me voy a levantar. Si el Señor quiere, hago esto. Entonces mis planes y mis estrategias están puestos en las manos del Señor. Mi plan para mi ayuno es este. Señor, está en tus manos. Si mañana tú me das vida, esto es lo que voy a hacer. Dame fuerza para ayudar a completar estas horas que saqué para ti. Señor, sé que me va a dar hambre, sé que me va a dar dolor de cabeza, sé que van a entrar llamadas telefónicas, pero ayúdame a mantenerme enfocado. Ayúdame a triunfar en lo que me he propuesto porque quiero acercarme a ti. Y cuando tú le pides la ayuda al Señor, el Señor te va a ayudar. ¿Sabes que si entran llamadas y tú estás orando, ignora las llamadas? Si tú estás estudiando la palabra, te entra una notificación, no mires el teléfono. Si no puedes ser fuerte para hacer eso, pon el teléfono en otra habitación o apágalo. Eso es determinarte, eso es tener un compromiso, eso es tener una disciplina. En esta vida nadie logra nada, aún en lo secular, si no hay disciplina. Las personas que quieren emprender negocios necesitan tener estrategia, necesitan que tener disciplina. Si no tienen disciplina, nunca podrán tener un negocio. Igual tú y yo, si queremos tener una vida madura en el Señor, tenemos que tener disciplina espiritual, tenemos que tener estrategia, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Ya tú sabes porque te lo estoy diciendo, te determinaste a ayunar, espera la tentación. Espera los problemas, espera las dificultades, espera las cosas que salen de improviso, van a pasar, a mí me pasan. Si fallas en medio de que te propusiste ayunar, no importa. Pídele perdón al Señor y levántate y vuelve a comenzar. ¿Sabes que todos fallamos, somos humanos? La diferencia la hace qué pasa cuando falla. O te quedas postrado o te levantas y sigues caminando. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Y yo te estoy invitando a que hagas algo que va a ser de beneficio para tu vida espiritual. Y esa vida espiritual la vas a ver de beneficio en tu vida diaria, en tu vida secular. Porque cuando nos acercamos a más a Dios, como dice ese versículo con el que comenzamos, buscad primero, ¿verdad?, las cosas del Señor desde arriba y todo lo demás será añadido. Cuando tú comienzas a buscar primero las cosas de Dios, créeme que el Señor se va a encargar de todo lo demás en tu vida.
tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con tus amistades, en el trabajo, cuando sales al supermercado. Eso es tan importante. ¿Cuál es tu testimonio cuando estás en la calle? Decimos que somos cristianos, vamos a demostrar que somos cristianos, pero para poder demostrar que somos cristianos necesitamos esa disciplina espiritual, porque venimos con malas costumbres y malos hábitos. Si tú estás empezando en el Señor y se te salen, ¿verdad?, 2 o 3 palabras cuando estás empezando en el Señor en el tráfico, pues mira, pídele perdón al Señor y vuelve a empezar, pero busca un cambio. Pero si tú llevas años y te pasa lo mismo, hay algo que está mal. Entonces tú tienes que buscar ese crecimiento espiritual, porque eso es lo que te va a traer la disciplina espiritual, que puedas ser más paciente, que puedas ser más tolerante, que no salgan palabras malas de tu boca, palabras obscenas de tu boca, literalmente así lo dice la palabra. Esas son cosas que no deben salir de nuestra boca. Pero eso solamente lo vamos a lograr cuando te determines a comenzar tus disciplinas espirituales en el Señor. Cuando te determines a que ya no sea solamente la intención de buscar a Dios y de hacer algo bueno para agradar a Dios. Cuando la intención se convierte en una acción, ahí ya comenzaste a hacer lo que tienes que hacer. Y cuando tú comienzas y haces tu parte, Dios te va a poner la parte que tú no puedes hacer. Dios va a comenzar a cambiar tu corazón. Dios va a comenzar a darte las fuerzas. Dios va a comenzar a ayudarte a mantenerte callado. Pero el primero que tiene que callarse eres tú. Si hay una discusión y tú sabes, porque el Espíritu Santo te lo está haciendo saber, que esa discusión no es correcta y que deberías de quedarte callado, quédate callado. La parte tuya es cerrar la boca, porque la parte del Espíritu Santo fue darte la convicción. Y así nosotros vamos siguiendo esa dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lograr tener una vida que le agrade a Dios. Todos somos humanos. Todos ofendemos de una forma o de otra a Dios diariamente. Porque a veces el no hacer lo que tenemos que hacer, estamos haciendo algo en contra de Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Pero ¿sabe qué? Solamente tenemos que pedir perdón al Señor, pero no te quedes en pedir perdón solamente, sino que encamínate hacia lo que es correcto y haz lo que tienes que hacer. Si Dios te puso sentir en tu corazón de hablar con alguien y no lo hiciste, sí estás mal porque no obedeciste, pero entonces pídele perdón al Señor y muévete y habla con la persona que el Señor te mandó a hablar. Es lo que tenemos que hacer. La vida del cristiano es sencilla, es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Sencilla en ese sentido. Sabemos que estamos en una guerra espiritual y que el Satanás no va a hacerse perezoso para venir a tratar de que nosotros tiremos, ¿verdad?, la toalla, como decimos a veces en un slang, un refrán. Pero nosotros con Cristo y con la ayuda de su Espíritu Santo no vamos a darnos por vencidos. Vamos a lograr tener éxito en lo que nos proponemos con el Señor, porque vamos a buscar su rostro de todo corazón, con toda nuestra fuerza. Vamos a buscarlo en espíritu y en verdad, no solamente con la intención, no solamente con el que se supone que yo haga esto, sino que vamos a comenzar a hacer y dejar menos la procrastinación, ¿verdad? Dejar de estar dejando las cosas para lo último y a inventarnos un plan para lo último, no. Vamos a tener estrategia, vamos a tener planes. ¿Cómo voy a hacer para acercarme a Dios? ¿Se puede presentar esto? ¿Cómo voy a lidiar con esta situación? Estas horas son las que voy a tomar. Haz un plan, haz una estrategia y yo te aseguro que cuando tú comiences a accionar en tu plan, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a llevar a cabo tu plan. Pero tienes que comenzar. Tienes que comenzar a hacerlo y por favor no te des por vencido si comenzaste el ayuno. No te des por vencido porque se presentaron situaciones o porque fallaste, porque lo hiciste mal. No, arrepiéntete, pide perdón al Señor y comienza de nuevo. Porque Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para llevarte de la mano. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Porque sabes que es como único tú y yo vamos a estar bien. Yo quiero decirte que es un placer para mí poder traer siempre palabra de Dios.
y yo quiero hacer una oración para que Dios fortalezca a los que están en ayuno y para los que quieren comenzar a tener una relación con Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndose, Señor, por aquellas personas, Señor, que están comenzando en un ayuno o que están en medio de su ayuno, Padre. Señor, sé tú dándole la fuerza, sé dándoles estrategia, Señor, que ellos puedan mantenerse firme en medio de su decisión de buscar tu rostro, en medio de su decisión de acercarse más a ti. Señor, sabemos que el enemigo se va a levantar en contra de nosotros, pero danos la fuerza, Padre, para poder seguir hacia adelante. Señor, que podamos pararnos firmes y reprenderlo en el nombre de tu Hijo amado y que podamos entender que no tenemos por qué tener miedo porque tú estás con nosotros y porque ya tú nos diste la victoria. Señor, gracias por mis amigos, por mis hermanos que nos escuchan. Padre, que puedan decidirse a tener una relación más profunda contigo. Señor, que puedan decidirse a acercarse más a ti. Señor, que puedan, Señor, experimentar lo que es, Señor, servirte a ti, el gozo, Señor, que da cuando te servimos, Padre, porque aunque a veces, Señor, podamos experimentar momentos de dolor, momentos de aflicción, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que no nos dejas solos. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque estás con quienes nos escuchan, nuestros hermanos, nuestros amigos. Señor, te pido que les dirijas. Señor, te pido que pongas el querer como el hacer, tu buena voluntad en sus vidas. Señor, que pongas el anhelo de buscarte, la sed de saber más de ti, de acercarse más a ti, Señor. Padre, Señor, que podamos amarte cada día más, que podamos buscarte cada día más. Señor, cubre cada ministerio, Señor, a través del mundo entero que está llevando tu palabra, cada ministerio que se presenta en esta emisora cada día, Señor, cada persona que trabaja en esta emisora, cada persona, Señor, que está a cargo de esta emisora, Rubén, su esposo, Aida, su hermana, Señor. Padre, te pedimos fortaleza, te pedimos que tú amplíes su fe, que su fe crezca cada día más, Señor, que tú seas sosteniendo este ministerio, Padre, para que muchas más almas puedan conocerte a ti, puedan recibir palabra tuya. Señor, gracias porque sabemos que tú estás en control de nuestras vidas y sabemos, Señor, que aunque recibimos tribulaciones y tentaciones, tú no permites que vayan más allá de nuestras fuerzas y tú estás con nosotros en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro dolor. Gracias, Señor, y te pido que tú seas consolando, que tú seas libertando y que tú seas dando salvación y que si hay alguien, Señor, que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que pueda, Señor, reconocerte como Salvador, reconocer que te necesita, Señor, y que pueda entregarse su vida, Padre, en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, yo te pido todas las cosas. Amén. Amén. Poderoso es Dios. Seguimos buscando al Señor. No te detengas, no dejes de ayunar, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, escudriñarla. Sigue hacia adelante porque no estás solo. La palabra dice que el Espíritu Santo está conmigo todo el tiempo. Me ayuda, me guía, me consuela, me da convicción de pecado. Así que no estamos solos. Se puede en Cristo, se puede. Así que no te des por vencido. Nuevamente saludo. Te doy gracias por escucharme y hasta el próximo programa de Voz en Mando. Dios te bendiga.